bendita sangre derramada. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a poner en pie el libro de Génesis. Bienvenidos y bienvenidas a este primer día de la semana y también a este primer domingo del mes. Génesis capítulo número 3, vamos a leer a partir del versículo número 8 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Génesis 3, versículo del 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Cuando hablamos, hermanos y hermanas, acerca del jardín del Edén, casi siempre solemos pensar en la riqueza y la maravilla que tenía ese lugar. Las condiciones de vegetación, la limpieza y la pureza en el ambiente, la armonía que existía y el equilibrio entre todos los elementos naturales, sin lugar a dudas, describen aquel lugar como un ambiente paradisiaco. Pero raras veces nos ponemos a pensar en el paraíso emocional al que Adán y Eva estaban siendo resguardados. Nosotros normalmente solo cuando pensamos en el jardín del Edén, pensamos solamente en las características ambientales de ese lugar, que era un lugar, como repito, de armonía. Pero muy pocas veces nos ponemos a reflexionar en el paraíso emocional que representaba la armonía y la relación que el hombre tenía con Dios. En los pocos años, hermanos y hermanas, que llevo como pastor y en mi función como consejero cristiano, he notado cómo la falta de paz en el corazón de las personas puede tener consecuencias devastadoras. Esa falta de paz se traduce muchas veces en incomodidad, en molestia, en dolencia emocional y espiritual. Y esto efectivamente de lo que nos habla es de la falta de armonía que existe en el alma de los cristianos. No estoy hablando de inconversos, estoy hablando de la falta de armonía en el alma que existe entre aquellos cristianos que hemos sido perdonados por el Señor. A menudo, hermanos y hermanas, esta condición del alma que experimentan los cristianos está relacionada con dudas que nos acosan, con recuerdos dolorosos, con el estrés que nos va lastimando en el día a día y con la falta de perdón hacia los demás y con pecados sin perdonar. Esta experiencia no es solamente latente entre los inconversos. De hecho que, hermanos y hermanas, literalmente es una experiencia que viven inconversos y cristianos. Y uno quisiera pensar que los cristianos no tienen este tipo de emociones. Hay millones de personas en el mundo que hoy sufren la falta de paz. Y en la medida en que el tiempo va avanzando, la medicina, la ciencia, ha llegado a observar, hermanos y hermanas, que la falta de paz parece estar causando enfermedades en el cuerpo. Cuando la mente, el corazón y el espíritu
no están en armonía, no están sanos, ¿cómo puede estar bien el cuerpo humano? Y esto es bastante difícil de entenderlo porque es duro tener que escuchar un diagnóstico, en especial, hermanos y hermanas, cuando hay consecuencias potencialmente graves para nuestro cuerpo. Y es que hay algunas personas a las que les cuesta enfrentar la realidad de la conexión que existe entre la mente y el cuerpo. Y cuando las personas tienen que enfrentar un diagnóstico médico que potencialmente va a dañar la salud de su cuerpo en los próximos años, a no ser que se hagan los ajustes necesarios, esto puede ser desalentador o deprimente y nos puede llevar a un bajón. Y ese bajón de escuchar o oír que un diagnóstico difícil que carga parte de la responsabilidad sobre una persona y no sobre un virus o una bacteria o una predisposición genética, sino por el mal manejo emocional que se hace de ciertos recuerdos de nuestra vida, que eso pueda llegar a afectar nuestra salud. Esto se puede convertir en algo deprimente para una persona. A nosotros como que nos gustaría más entender que el resultado de ciertas enfermedades que atraviesan nuestro cuerpo son el resultado de una bacteria, de algún virus, de alguna predisposición genética. Pero cuando nos vamos dando cuenta que muchas de nuestras enfermedades están ligadas a una condición del alma, esto nos puede llevar, hermanos y hermanas, a una sensación bastante deprimente. Y a partir de este domingo quiero comenzar con ustedes a estudiar una serie a la que he titulado Emociones tóxicas. Emociones tóxicas. ¿Cuáles son las emociones tóxicas a las que como cristianos tenemos que ir evacuando? Usted sabe que acá en la iglesia, con un grupo de profesionales comprometidos con el evangelio, estamos atendiendo en el área de la salud. Tenemos, hermanos y hermanas, comenzamos con el área de la medicina. Y al principio nosotros pensamos que las personas iban a tener una fuerte afluencia de atención de salud médica. Con el tiempo surgió la atención psicológica. Pero quiero que usted vea algo. Hay más demanda de la iglesia en atención psicológica que en la atención de salud. Significa entonces, hermanos y hermanas, que hay algo que no está bien, hay una armonía que no está bien. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de una emoción que se puede convertir en una emoción tóxica, y esa es la culpa. ¿Cómo como cristianos tenemos que enfrentar la culpa y cómo tenemos que ver la culpa en realidad? Quisiera comenzar con una pequeña historia de el famoso Sir Arthur, el famoso creador de esa obra de Sherlock Holmes, una obra inglesa. Dice que una noche él estaba aburrido en su casa y tratando de jugar con uno de sus amigos políticos, él escribió una nota a 5 de sus amigos políticos y a todos les dijo lo siguiente: ¡Ey! Salgan de la ciudad, que nos descubrieron. La nota iba sin remitente y solamente llegó a la casa de estos amigos políticos. Y cuenta la historia que los 5 amigos políticos salieron huyendo, salieron escapando porque Sir Arthur les había escrito una nota anónima: huyan porque nos han descubierto. Obviamente que él simplemente estaba bromeando. En ocasiones, a veces yo molestando a los jóvenes les digo: ya me dijeron lo que andas haciendo. Y muchos se asustan. ¿Qué le contaron? ¿Qué le dijeron? Pero esa sensación de que nos habla, hermanos y hermanas, o esa respuesta nos habla acerca de la culpa. Porque en realidad la culpa nos vincula con algo que hemos hecho. Es el resultado de nuestras acciones. Y la reacción de la culpa
Incluso, hermanos y hermanas, puede ser como una reacción que justifica en ocasiones lo que hemos hecho. Hay una frase en latín que me llama mucho la atención y es excusatio nos petita, accusatio manifiesta. ¿Qué dijo, pastor? ¿Algún conjuro de Harry Potter? No. Excusatio nos petita, accusatio manifiesta. Explicación no pedida es culpa manifestada. Cuando una persona se justifica frente a algo que hizo o que no hizo, esa justificación es una expresión del peso de la culpa que tiene una persona. Antes del capítulo 3, Adán y Eva, estimados hermanos y hermanas, no habían conocido la culpa, porque todos los actos de Adán y Eva eran coherentes con el designio de Dios. Pero cuando Adán y Eva transgreden el límite, pasan la frontera, se colocan en una posición inadecuada, ofenden la ley de Dios, el primer sentimiento que surge en el corazón de aquella pareja es el de la culpa. Y la culpa se manifestó en dos formas: en justificación y en la evasión de la responsabilidad para culpar a otras personas. Entonces, hermanos y hermanas, cuando nosotros experimentamos culpa, es porque somos conscientes que hemos hecho algo que a Dios no le agrada. Pero la reacción de los seres humanos frente a la culpa muchas veces es la de culpar a otros acerca de nuestros actos. Y eso fue precisamente lo que hicieron Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Ellos comenzaron a culparse mutuamente. Adán culpó a su esposa de su desobediencia. La esposa culpó a la serpiente de su mala conducta. Y por poco hacía falta que culparan a Dios, y de hecho lo hicieron, por todo el desorden que había ocurrido. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, acusamos a otros de una falta, en realidad lo que estamos haciendo es proyectar nuestra culpa como un mecanismo de defensa, proyectando nuestras propias sombras en otros para ocultar nuestras propias miserias. ¿Se ha fijado que hay personas, especialmente dentro de las iglesias, que suelen ser muy inquisidoras? Que son personas que dicen: no, es que esta hermanita es una gran mentirosa, no, es que este es un gran bochinchero, no, es que este tiene cara de sinvergüenza. Y son así. Y muchas veces en lo que acusamos a otros, lo que estamos haciendo es proyectar nuestra culpa para ocultar nuestras propias sombras de miseria. Cuando usted muchas veces escucha a una persona que es recurrente en un tema, en realidad lo que está haciendo es ocultar su propia culpa. Y es acá, hermanos y hermanas, donde comenzamos a silenciar la voz de nuestra conciencia, que es la primer voz que nos comienza a responsabilizar de nuestros actos de desobediencia contra Dios. Cuando la conciencia nos comienza a decir que hemos hecho algo que a Dios no le agrada, usted tiene dos caminos: el camino de justificar su acción frente a los demás, o el camino de culpar a otros por sus propias desgracias. Y repito, hermanos y hermanas, la culpa no necesariamente tiene que convertirse en algo tóxico. La culpa, desde el punto de vista correcto, puede llevarnos a responsabilizarnos de nuestros actos. Pero ¿cómo se supera la culpa? Porque la culpa es como una celda, es como una prisión que no nos permite disfrutar la libertad a la que Cristo nos ha llamado. ¿Cómo explica usted el hecho que todos acá hemos recibido el perdón de Jesucristo,
hemos sido lavados en su sangre y por qué aún seguimos viviendo vidas esclavizadas. ¿Cuántos sabemos que el perdón de Cristo trae libertad y gozo? Pero su rostro refleja libertad, su rostro refleja gozo. Porque hay cristianos, hermanos y hermanas, que aun cuando saben esa verdad, oye, ¿tú eres cristiana? Sí, soy cristiana. ¿No se me nota en el rostro? Pues en realidad no, porque a veces yo no veo que saludes, sino que gruñes. Se les nota en el rostro a muchas personas que viven deprimidas, tristes. ¿Qué acaso la Biblia no nos dice, pues, hermanos y hermanas, que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay ahí? No, pero dígalo bien, como que ha desayunado o como que va a desayunar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay vaya. Ahí siempre hay libertad. Pero ¿por qué razón, si hemos sido llamados a tener una vida de libertad, somos esclavos de nuestras propias emociones? Somos esclavos de la culpa. La razón de esto, mis estimados hermanos, es que el único antídoto para la culpa es el perdón de Dios o el hecho de pedir perdón a otra persona. Debemos de ser perdonados por alguien que sabe lo que hemos hecho. Si usted quiere ser libre de la culpa, usted tiene que ser perdonado por alguien que sabe lo que ha hecho. Y esa persona que sabe lo que ha hecho es el Señor. El Señor era consciente de lo que Adán y Eva habían hecho, pero Él les hace la pregunta: Adán, Eva, ¿dónde estás? No era que Dios le estuviera preguntando en qué espacio físico estás, sino cuál es tu posición moral, cuál es tu posición frente a mí. Y ese era el preciso momento para confesar el cargo de la culpa, para decirle al Señor: Señor, cruzamos los límites. Lo que dijiste que no hiciéramos, hemos hecho con mi mujer. Si eso hubiese ocurrido, en ese momento el perdón de Dios se hubiese manifestado. Por esa razón tenía el escritor de la primera carta de Juan en aquel pasaje muy conocido por ustedes: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero vea lo que dice el escritor: si confesamos, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dicen amén a eso? Pero Juan dice: pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces vea, ¿cómo comienzo yo a ser libre de la culpa? ¿Cómo comienzo a liberarme de la culpa tóxica que no me deja experimentar la libertad en Cristo? La sanidad de la culpa no viene por la negación de la culpa, sino por el reconocimiento de lo que hemos hecho mal. Porque la culpa, hermanos y hermanas, nos coloca en una posición de responsabilidad frente a Dios y frente a las personas que hemos lastimado. Pero cuando tratamos de justificarnos, cuando tratamos de culpar a otras personas por lo malo que hemos hecho, eso literalmente se convierte en el verdugo que nos coloca en las más oscuras sombras de las mazmorras de la culpa. Y le estamos entregando a un verdugo que nos va a atar por muchos años en nuestra vida. Como ya le dije, la culpa en realidad tiene un componente positivo, pero cuando no la manejamos adecuadamente, se vuelve en una emoción tóxica
y dañina para nuestra fe y nuestra relación con Dios y con otras personas. En el elemento positivo, la culpa, estimados hermanos, se puede transformar en una conciencia de responsabilidad. Cuando me doy cuenta que yo fallé, que yo le hice daño a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, a los hermanos, a Dios en primer lugar, eso me lleva a un nivel de conciencia y de responsabilidad frente a Él. Y es ahí, hermanos y hermanas, que cuando comenzamos a asumir la responsabilidad de nuestros actos, es donde comienza el proceso de maduración. ¿Sabe por qué la iglesia está llena de tanta gente inmadura? Porque toda la vida andan buscando en quién limpiarse, en quién lavarse las manos. ¿Sabe por qué los matrimonios no salen adelante de sus penurias? Porque siempre estamos tratando la manera de culpar al otro de nuestras desgracias personales. Si de repente el hombre quiere justificar su pecado de adulterio, es que no me atiende, es que no es cariñosa, es que no me da comida, es que lo que pasa es que ya no me seduce como antes. Pero eso te está encerrando en una mazmorra. Eso te está encerrando en una celda, porque estás tratando la manera de proyectar tu culpa en tu esposa, y eso, sin darte cuenta, te vuelve esclavo de tu propia miseria. Otras personas proyectan su culpa en sus hijos, otros la proyectan en sus padres. Es que si yo hubiese tenido otra clase de padre, es que si mi papá me hubiese afirmado, es que si mi mamá no hubiese hecho esto. ¿Sabe cuántos muchachos que hoy están en prisión están proyectando su culpa en la sociedad, en los padres, en su entorno? Y yo no digo que esos componentes, hermanos y hermanas, no influyan, pero al final de tanto, cada uno de nosotros es responsable de sus propios hechos. Porque hay muchas personas pobres, hay muchas personas que crecieron sin padre y sin madre, y hoy son gente de bien y han salido adelante. ¿Por qué? Porque delante de Dios cada uno de nosotros es responsable de sus propios hechos. Pero cuando la culpa se proyecta en otros, le estamos dando una cadena, un cepo a nuestro verdugo para no ser libre de todo eso. Entonces, hermanos y hermanas, el primer paso para liberarnos de la culpa es el perdón. Pero para llegar a ese punto es importante que salgamos de la zona de peligro de la culpa. En realidad, la culpa tiene dos polos tóxicos y son muy peligrosos. La culpa tiene dos polos tóxicos. En primer lugar, la culpa condenatoria. La culpa condenatoria es un polo tóxico. Y ya le dije, no hay culpa sin acusación. Nosotros tenemos un acusador por excelencia. ¿Cómo se llama ese acusador? Satanás. Satanás es nuestro acusador por excelencia. Él trata la manera de condenarnos. Satanás nos acusa y eso muchas veces nos lleva a escondernos. ¿Saben que este es un hospital del alma, hermanos y hermanas? ¿Saben que la iglesia es un hospital del alma? Es un lugar para gente enferma, es un lugar para gente rota, ¿lo saben? Pero ¿saben qué es lo que hace Satanás? Cuando un cristiano ha fallado, cuando un cristiano ha pecado, ¿y para qué vas a ir? Si los hermanos supieran lo que tú has hecho, si los hermanos se dieran cuenta de lo que tú has dicho, ese no es tu lugar. No vayas a la iglesia. Conozco a varios hermanos y hermanas que muchas veces me han dicho: sabe, yo quisiera ir a la iglesia, he escuchado de las cosas que Dios está haciendo en medio de ustedes y tengo un gran anhelo y un gran deseo de regresar a la congregación.
y uno les dice: ¿y por qué no regresa, hermano, hermana? Es que no me siento digno. Es que siento que los hermanos me van a ver mal. Y en muchas ocasiones nosotros también como cristianos, hermanos y hermanas, influimos para que las personas se sientan más condenadas de lo que el diablo mismo hace con ellos. Cuando muchas veces vemos a una persona que tenía mucho tiempo de no venir a la iglesia, lo que le decimos es: hey varón, ya era hora que viniera de Egipto. En una ocasión escuché a una hermana: ahí viene la hija pródiga. ¿Quién se va a sentir bien así? Si nosotros le estamos sumando más culpa a la culpa que el diablo ya le puso en la conciencia a esas personas. Por eso, hermanos de protocolo, escuchen. Hermanos de protocolo, dicen amén los hermanos. Bueno, su abrazo, su beso, su compañía puede significar el lenguaje de Dios para una persona que viene acusada. Por eso tu papel es importante. Y ese es de todos los servidores en realidad. Entonces está el polo tóxico de la culpa condenatoria. El otro polo tóxico es la culpa limitante. Y la culpa limitante, hermanos y hermanas, es cuando Dios nos comienza a bendecir, cuando Dios nos da una buena familia, cuando Dios nos bendice con bienes materiales, nos da salud y comenzamos a sentirnos indignos, pero en un punto que no es saludable. Cuando comenzamos a recordar nuestro pasado, cuando pensamos, hermanos y hermanas, a cargar las cadenas de cosas de las que ya pedimos perdón a Dios y que Dios ya nos perdonó, pero toda la vida estamos, hermanos y hermanas, no disfrutando de las bendiciones de Dios, porque Satanás, nuestra conciencia, nuestro verdugo, nos está diciendo: tú no eres digno, tú no te mereces esto. Si tú has sido una mala persona, entonces creemos no merecernos las cosas. Pero déjeme decirle algo: todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios es por su gracia y su infinito amor demostrado en la cruz. Nada merecemos, pero aún así el Señor nos da de su bendición. Entonces, ¿cómo salimos de esa culpa condenatoria o de esa culpa limitante? ¿Sabe quién experimentó la culpa condenatoria y la culpa limitante? El hijo pródigo menor que se fue de casa. Él sufrió la culpa limitante y él dijo: estoy mal, me levantaré e iré donde mi padre y le voy a decir que ya no soy digno de ser llamado su hijo. Por lo tanto, le voy a pedir que me haga como uno de sus jornaleros. Él se está limitando. Él se está limitando porque él está degradando su posición como hijo. Y yo quiero decirles acá esta mañana a muchos de ustedes que han degradado su posición de hijo, que se deshagan de la culpa. Tú eres hijo amado de Dios. Eres hija amada de Dios. Es verdad que la culpa nos lleva a responsabilizarnos de manera saludable de nuestros actos, y esa culpa nos puede llevar al arrepentimiento cuando nosotros la aceptamos. Pero si la culpa nos conduce a justificarnos, a evadir culpando a otros, encerramos, hermanos y hermanas, en un mar de depresión nuestras emociones. Entonces usted puede notar, la culpa se puede convertir en una culpa tóxica, pero también la culpa puede llevarnos a nuestra sanidad cuando confesamos nuestros pecados, cuando le decimos al Señor lo que estamos haciendo mal. Cuando la culpa nos lleva a asumir nuestra responsabilidad, eso nos puede ayudar a crecer
para recibir el perdón de Dios y aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Eso es importante. ¿Sabe por qué muchas personas no son capaces de perdonar a otros? Porque ellos no han sido capaces de recibir plenamente el perdón de Dios. Porque es tan solo en la medida en que recibimos el perdón de Dios y lo aceptamos cuando somos capacitados para perdonar a otros. Y esto, hermanos y hermanas, ocurrió de esa manera. En muchos casos de la Biblia se nos habla de personas que continuamente proyectaban la culpa de sus miserias en otras personas. En una ocasión Jesús iba de camino con sus discípulos y dice la Biblia que a su encuentro se encontraron, valga la redundancia, a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y sabe cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús? ¡Hey, maestro! Una consulta. Y para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Quién fue el culpable? ¿Fueron sus padres o fue él? Pero vea usted la tendencia de comenzar a ver las cosas como: tú eres culpable de esto. Pero el Señor Jesús le dijo: ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino que esto ha sucedido para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Ese hombre durante muchos años había crecido con ese sentimiento: ¿quién pecó? ¿Mi papá? Y si mis papás pecaron y por eso yo estoy ciego. ¿Sabe por qué hay una cultura de maldiciones generacionales dentro de las iglesias? La gente cree eso de: ay, es que tengo una maldición generacional. Porque todavía creen que están plagados al pasado que los culpa y los incrimina. Pero déjame decirte que el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él deshizo toda maldición, Él deshizo toda herencia pecaminosa. Entonces, hermanos, todos acá hemos pecado. ¿Cuántos hemos pecado acá? No, ¿cuántos hemos pecado acá? Todos los que hemos pecado somos culpables delante de Dios. Si usted y yo reconocemos que somos pecadores, tenemos una culpa en nosotros mismos. Pero ante esa culpa que experimentamos por nuestros pecados, eso nos conduce a nosotros a buscar el perdón y el arrepentimiento. Si en una ocasión tú has pecado contra Dios y eres consciente de tu falta y de la gravedad de tu desobediencia, en ti se tiene que producir una tristeza. La palabra de Dios nos dice, hermanos y hermanas, en 2 de Corintios capítulo 7, que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que nos lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Si tú te sientes culpable esta mañana delante de Dios y te das cuenta que eres un transgresor de la ley, que has desobedecido a Dios, que has, hermanos, manchado la voluntad de Dios, esa culpa que sientes te puede llevar al arrepentimiento. Porque esa culpa te está diciendo: delante de mí tú me has fallado, pero yo te quiero hacer libre. Entonces, hermanos y hermanas, aceptar la culpa para volver a Dios nos conduce al perdón. Entonces, usted tiene 3 caminos frente a la culpa. Usted tiene 3 caminos frente a esa culpa tóxica. La primera, justificarse. ¿Qué es lo que las personas hacen? No, si es que yo fracasé en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, porque aquellos no me ayudaron, porque a mí no me dieron las cosas que aquel tuvo, y por eso es que yo me he portado así. Usted se justifica y se vuelve más preso de su pecado. El segundo camino, usted comienza a culpar a otros.
Mi papá tuvo la culpa de que yo fuera así. Mi mamá tuvo la culpa que yo fuera así. Mis hermanos tuvieron la culpa de que yo fuera así. Se vuelve más preso de su pecado. Pero el tercer camino es aceptar nuestra culpa, es aceptar nuestro pecado e ir donde el Dios que todo lo sabe y decirle: Señor, he pecado, líbrame de mi miseria. Acá es donde las personas se preguntan: y si Dios es tan lleno de amor y misericordia, ¿por qué no perdonó de manera inmediata a Adán y a Eva? Y así el problema quedaba resuelto. Pero si usted ha leído acá el pasaje de Génesis, se habrá dado cuenta ya que Adán y Eva no reconocen su culpa. Adán y Eva se justifican. Adán y Eva censuran su conciencia. En ese diálogo entre Dios y Adán y Eva no hay un reconocimiento de la falta. ¿Sabe cuáles son los efectos de una persona que justifica sus acciones y culpa a otras personas? Toda la vida anda en una condición de víctima. Son las víctimas, como dicen los jóvenes. Toda la vida es que pobrecito yo, es que la vida como me trató, es que a mí si no me hubieran hecho esto, yo no hubiera hecho lo otro. Pero andar con ese sentido de victimización frente a las malas decisiones que yo he tomado es una característica de una culpa que no me ha llevado a confesar mis pecados frente a Dios. Con Dios no nos podemos victimizar. A Dios no lo podemos engañar. Adán quiso decir: Señor, si pobrecito yo, si no me hubieras dado esta mujer como esposa, yo no habría pecado. Señor, yo no tuve la culpa, dijo Eva, si no hubieras puesto la serpiente. Entonces, hermanos y hermanas, el camino para liberarnos de la culpa es reconocer, es responsabilizarnos de nuestras malas acciones y confesar nuestra culpa delante de Dios. Quiero decirte algo. Oigan, hermanos y hermanas, grábense esto, por favor. Dios te ama por cómo eres y no por lo que deberías de ser. Dios te ama por cómo eres y no por cómo deberías de ser. Si yo les hago una pregunta esta mañana a ustedes, ¿cuántos ya somos lo que deberíamos de ser para Dios? ¿Quién puede sentirse acá orgulloso y decir: yo soy lo que Dios quiere que sea? ¿Quién puede decir eso ahorita? Ninguno de nosotros hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Pero a pesar de que nosotros estamos llenos de errores, de pecados y de imperfecciones, Dios nos sigue amando día con día. Y por eso es que muestra su misericordia y su favor hacia nosotros. Entonces la culpa no desaparece cambiando tu conducta. Oiga lo que le estoy diciendo. La culpa no desaparece cambiando tu conducta. Cambias cuando Dios te ha perdonado. Es el perdón de Dios el que provoca en ti un cambio. Pero hay personas que dicen: no, ante el mal que he hecho voy a hacer lo otro. ¿Sabe por qué la gente tiene vidas de activismo religioso dentro de las iglesias? Porque de alguna manera tratan la manera de compensar el sentimiento de culpa limitante o condenatorio. Creen que con eso están agradando a Dios y creen que por eso Dios los va a amar más. Pero la culpa, mis estimados hermanos y hermanas, solo viene a ser quitada cuando Jesucristo nos perdona de nuestros pecados. Jesús se lo dijo al hombre paralítico: hijo, tus pecados te son. No, hijo, tus pecados te son. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer sorprendida en adulterio? Ni yo te condeno, levántate y no peques más. Aún Jesús, estando en la cruz del Calvario frente a sus verdugos,
Él exclamó a gran voz y dijo: Padre, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que nos quita de la culpa? ¿Qué es lo que nos quita la culpa? Solo el perdón de Jesucristo. Solo cuando reconocemos que hemos fallado, solo cuando reconocemos que hemos pasado el límite. Acá tenemos, hermanos y hermanas, entonces, frente a la oferta del perdón, un elemento que es importante. Y en la iglesia, lamentablemente, los cristianos están manejando la culpa de una mala manera. Están los que están en el grupo de los de libertinaje y están los del grupo legalista. Y los dos polos, tanto los que son legalistas como los que son libertinos, no han podido ser libres de la culpa. Por ejemplo, las personas que son legalistas, que hacen o dejan de hacer cosas porque el peso de la culpa es grande en su vida, no les permite disfrutar las bendiciones de Dios. Como el hijo pródigo mayor, el que se sorprendió al ver que el padre estaba festejando al hijo menor, y él le dijo: papá, pero a mí ni siquiera un corderito ha sacrificado en mi honor. Y el padre le tiene que decir: hijo, caramba, si todo lo que yo tengo es tuyo. Y el legalista es aquel que: no, yo no merezco nada de Dios, yo soy una llaga podrida, yo soy lo peor de este mundo, soy una miseria. Pero hermano, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, y los méritos de Cristo están sobre ti. Por eso es que la Biblia dice que si el Señor no nos ha negado a su propio Hijo, ¿por qué no nos va a negar las demás cosas? Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Siéntate a la mesa a comer, disfruta de las bendiciones de Dios. Eres el hijo amado de Dios. La solución al pecado no es pecar menos, sino ser perdonados por Jesús. Pero está el otro grupo, y son los libertinos, y son los que se vuelven inconscientes de sus actos. Aquellos se reprimen todo. No, yo no merezco esto. No, yo no puedo hacer esto otro. No. Y no viven una vida plena, libre en Cristo. Pero están también los otros que viven esclavizados en su culpa, pero esto es porque viven en un libertinaje y se vuelven inconscientes de sus propios actos. Entonces son los que viven la vida light y dicen: no, si yo no necesito hacer tantas cosas para agradar a Dios. No, si esto todos lo hacen, hermano. Estás legalizando tu culpa, porque crees que tener una vida de esa manera te hace libre. Pero ya te dije algo: lo único que nos puede hacer libre de la culpa es el perdón de Jesucristo. Pero ¿qué es el perdón de Dios? Y con eso voy terminando. Cuando hablamos del perdón de Dios, hay dos términos que podemos utilizar: el término de la amnistía o el término del indulto. Y son dos cosas distintas. Cuando una persona recibe un indulto, esa persona puede ser liberada de su cárcel, pero no ser liberada de su récord judicial, de sus antecedentes penales. De tal manera que si una persona vuelve a delinquir, todo ese récord delictivo puede ser un agravante en su contra frente a un nuevo delito. Entonces, dejan libre a una persona por indulto, pero el récord criminal está ahí y puede ser usado en su contra frente a un nuevo delito. Pero la palabra amnistía es diferente, porque una persona que ha sido perdonada por amnistía, todos sus registros penales en su contra son borrados. En la Biblia, estimados hermanos y hermanas, Dios nos perdona con amnistía.
Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, el Señor se olvida de todo. Mire esto que dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, con lo que voy terminando. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y oiga esto: sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios lanzando todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos al fondo del mar. Y déjeme decirle algo: hasta el momento no ha habido un solo ser humano que haya llegado al fondo del mar, porque ahí en el fondo del mar están sepultados todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, y Dios ya no se acuerda más de nuestro pasado. Ese es el perdón que Jesucristo ha venido a ofrecer. Cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, ya no existen. Si ya confesamos nuestros pecados, entonces, ¿de quién viene ese sentido de culpa? Esa culpa viene del acusador. En la eternidad, hermanos y hermanas, el pecado ya no existe. Puede ser que enfrentemos consecuencias de ese pecado. Puede ser que tengamos que restablecer relaciones heridas, pedir perdón a alguien, restituir a alguien. Pero cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos quiere hacer libre de la culpa. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos está el oriente del occidente, dijo el Señor. Él es fiel y compasivo frente a sus hijos. Entonces, hermanos y hermanas, no se trata de minimizar el hecho. No estoy apelando acá a que usted haga pequeño lo que usted ha hecho, porque usted es responsable delante de Dios. Se trata de entender que frente al pecado, el perdón de Dios es un perdón abrazador. Cuando usted no se puede perdonar, usted está usurpando el lugar que solo le corresponde a Dios. Cuando usted no es capaz de aceptar el perdón que Dios le da, usted está usurpando el lugar de Dios. Porque usted está diciendo: yo tengo estándares muy altos y no soy capaz de perdonarme. Y ese es un orgullo disfrazado de espiritualidad. El apóstol Pablo, cuando escribía su carta a los romanos, él decía algo que me impactó. Cuando yo leí este pasaje ayer en la noche, no pude evitar que mis lágrimas rodaran sobre mis mejillas. Porque Pablo, diciendo estas palabras, fueron como: hey, mi perdón te supera tu culpa, supera tus transgresiones. Vea lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros, y sin embargo haces lo mismo que ellos? Es el que culpa a otro y quiere esconder su miseria. Pero vea lo que dice Pablo en el versículo 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Cuando tú no te liberas de la culpa, estás despreciando la bondad, la tolerancia, la paciencia, la benignidad de Dios. El diablo te conoce a ti por tu nombre, pero te llama por tu pecado. Pero Dios te conoce por tu pecado, pero te llama por tu nombre. Dicen amén. Dios nos ve con otros ojos. Entonces, ¿de qué cosas te estás privando ahora por la culpa de un pecado que ya no existe frente a Dios? Termino. Sus pecados han sido perdonados, iglesia. Dígale a la persona que tiene a su lado, pero dígaselo con convicción: hermano, sus pecados han sido perdonados por Dios.
Dígaselo, porque a lo mejor está esperando que alguien lo libera de esa culpa. Y quiero decirle algo más. Todos acá somos hijos perdonados por la sangre de Cristo. Él nos ha hecho libre de esa prisión con la llave del perdón. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana rápidamente, hermanos, el tiempo me ha avanzado. Quiero hacer una invitación para aquellas personas que quieran ser libres de la culpa, al confesar sus pecados a Jesucristo. Si hay alguien esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, póngase en pie. No tengo mucho tiempo, tenemos otro culto que viene posterior a este. ¿Hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, que quiera ser libre de la culpa? La culpa no necesariamente es mala, pero se puede convertir en un sentimiento tóxico cuando nos justificamos, cuando culpamos a otras personas. Pero la culpa puede ser positiva cuando nos responsabilizamos frente a Dios y confesamos nuestro pecado. ¿Hay alguien esta mañana que quiera ser libre de la culpa? Que quiera ser libre de la culpa condenatoria, de la culpa limitante. Ese es el perdón que Dios ofrece esta mañana. ¿Hay alguien esta mañana? Si no lo hay, vamos a orar. Pero hermano, hermana, tú eres un hijo perdonado. Tú eres un hijo perdonado. Tus transgresiones han quedado limpias. Y el Señor te da vida nueva. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que yo soy su hijo. que Él es mi Padre Él es mi Padre. y mi Padre me ama. Padre que estás en los cielos, esta mañana gracias por recibir el perdón que solamente es ofrecido por Jesucristo. Sé que muchos acá de tu pueblo están encontrando hoy la llave para liberarse de la culpa, y es aceptar y recibir el perdón que solo tú has ofrecido. Tú nos has dicho, Señor, que nos amas no por lo que podríamos ser, sino que nos amas por lo que somos. Y ese es un amor que supera nuestro entendimiento. Ayuda a tu pueblo a liberarse de la culpa, Señor, en Cristo Jesús. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos por necesidad ni por tristeza, sino con gratitud y sencillez de corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos. Damos fuerte ese aplauso al Señor, hermanos y hermanas. Amén. Solamente, hermanos.